En este vídeo vamos a representar la parábola y igual a menos x al cuadrado. Normalmente la parábola que se suele representar es y igual a x al cuadrado. Pero yo he escogido con un menos delante porque sé que a veces la gestión de ese signo menos no se os da del todo bien, ¿vale? Entonces, comencemos. La ecuación de la parábola es igual a menos x al cuadrado. Vamos a ver cuánto vale su coeficiente a. El coeficiente a de esta ecuación sería igual a menos 1. Bien, ¿esto qué quiere decir? Pues como la a es negativa, es más pequeña que 1, eso quiere decir que la parábola va a tener un máximo. Bien, ¿cuánto vale el coeficiente b? Como no hay término en x en la ecuación, la b vale 0. Y la c sería el término independiente, que tampoco hay en la ecuación, por lo tanto también sería igual a 0. Para representar las parábolas, los pasos que hay que seguir son calcular el vértice, calcular los puntos de corte con el eje de las x y calcular el punto de corte con el eje de las y. Entonces, empecemos por el vértice. Todas las parábolas tienen vértice, ¿vale? Entonces este punto siempre va a existir. Entonces, el vértice es un punto que va a tener dos coordenadas, una coordenada x y una coordenada y. Pero para distinguirlo de otras coordenadas que también pertenezcan a la parábola, vamos a llamarlo x del vértice a la coordenada x e y del vértice y sub v a la coordenada y. Y vamos a calcular cuánto vale la x del vértice. La x del vértice siempre se calcula con la fórmula menos b dividido entre 2 veces a. ¿Cuánto vale b en mi caso? 0. Pondría menos 0. Poner menos 0 y poner 0 es lo mismo. Voy a poner menos 0, pero da igual. Dividido entre 2 por a. 2 por menos 1. 0 entre menos 2, que sería igual a 0. Es decir, la x del vértice va a ser la coordenada 0. Y la y del vértice, para calcularla, sustituyo la x del vértice en la ecuación de la parábola. Con lo cual me quedaría menos 0 elevado al cuadrado, que es igual a 0. Por lo que el vértice se va a situar en el punto 0, 0. Vamos ahora a calcular los puntos de corte de la parábola con el eje x. La condición que debo imponer es que la coordenada y es igual a 0. Entonces sustituyo en la ecuación y me queda que 0 tiene que ser igual a menos x elevado al cuadrado. Despejando de aquí la x, calculando la solución de esta ecuación, llegaría a que tiene una única solución y es que x tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, el punto de corte sería 0 para la x, que está haciendo referencia a este 0 de ahí, y 0 para la y, que estaría haciendo referencia a esta coordenada, que es la que yo he impuesto. Vamos ahora con el corte con el eje de las y. La condición que pongo es que la x tiene que ser igual a 0. Sustituyo x igual a 0 en la ecuación y me queda que la y tiene que ser igual a menos 0 elevado al cuadrado, es decir, que la y tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, el punto de corte con el eje de las y quedaría también el punto 0, 0. Después de haber hecho todo el proceso de calcular el vértice, de calcular el corte o los cortes con el eje de las x y de calcular el corte con el eje de las y, pues ya he obtenido 3 puntos, pero no son distintos entre sí, sino que siempre es el mismo punto. Es decir, que realmente solamente he obtenido un único punto. Este punto lo voy a representar en los ejes. Cambio de color. Pero como bien sabemos, necesitamos 3 puntos para determinar una parábola. Eso quiere decir que si yo tengo un único punto, por este punto que acabo de dibujar o por cualquier otro del plano, pasan infinitas parábolas. No sé cuál es la parábola que tendría que dibujar. Entonces voy a calcular más puntos que pertenezcan a esa parábola para poder dibujarla. ¿Y qué hago? Pues lo que hago es, solamente en este caso,
en el que utilizando, calculando el vértice, los cortes con los ejes, solamente no he obtenido suficientes puntos, lo que hago es hacer una tabla de valores. Entonces, en la tabla de valores, lo que voy a hacer es escoger unos cuantos valores para la x y calcular cuánto vale su coordenada y la coordenada y correspondiente a esos valores de x. Entonces, ¿cuáles escogéis? Pues los que vosotros prefiráis. A ser posible, para que sea mucho más fácil dibujar la parábola, deberíais escoger x que estén a la derecha y a la izquierda de la x del vértice, ¿vale? Entonces, yo el primer punto que voy a escoger es x igual a 1. Y ahora me calculo cuando la x vale 1, ver cuánto vale la y. Sería menos, y luego 1 elevado al cuadrado. Es decir, menos 1. Entonces ya tengo un segundo punto, junto con 0, 0, que sería el primero, que sería el punto 1 para la x menos 1 para la y. Vamos a escoger otro punto. Ahora antes era a la derecha, en x igual a 1 está a la derecha del vértice, y ahora voy a coger uno a la izquierda. Y va a ser x igual a menos 1. Me quedaría menos, paréntesis, menos 1 elevado al cuadrado. Fijaros que ahora tengo un menos entre paréntesis y otro fuera del paréntesis. Entonces, dentro del paréntesis, como está elevado al cuadrado, menos por menos sería más. Pero como tengo un menos fuera del paréntesis, pues me quedaría al final menos 1. Por lo tanto, el punto de corte, el punto que estoy buscando no es de corte, perdón, sería menos 1, menos 1. Voy a escoger otro valor, ahora va a ser x igual a 2, me quedaría menos 2 elevado al cuadrado, que es igual a menos 4, por lo tanto el punto sería el punto 2 menos 4, y voy a escoger ahora uno que esté a la izquierda del eje y, o sea, a la izquierda del vértice, y me quedaría menos 2, es el que yo escojo, y me quedaría menos 2 elevado al cuadrado, que sería igual a menos 4. Con lo cual, tengo aquí otro punto que sería el punto menos 2 menos 4. Y con estos puntos los voy a representar en la parábola. ¿Cuántos puntos obtengo en total? Pues en total tengo 5 puntos. Hubiera sido suficiente con 3. Pero también es verdad que si yo cojo 3 puntos y me equivoco en alguno, pues a lo mejor no veo que me he equivocado. Teniendo más puntos, cuanto más puntos tenga la tabla de valores, pues más fácil es ver si hay alguno que no he calculado bien. Bueno, el punto 1 menos 1, este de aquí. El punto menos 1 menos 1 sería este de aquí. El punto 2 menos 4 sería este de aquí. Y el punto menos 2 menos 4 sería este de aquí. Y ahora ya con todos estos puntos, pues cogemos un boli o un lápiz y intentamos trazar la parábola que pasa por todos esos puntos. Y bueno, pues ya tendría trazada la parábola. Voy a poner aquí unas flechitas que indican que esta rama, ¿vale?, seguiría hacia abajo, y otra flechita que indicaría que esta rama también iría hacia abajo. Y esto es todo sobre este ejemplo. Espero que os sirva de ayuda.